Este jueves se celebró el Día Internacional del Libro y una de las nuevas opciones de la literatura infantil es Chile en viñetas para niños, un texto que reúne distintas historias con el objetivo de enseñar a los más pequeños sobre nuestro país. Queremos conocer más detalles de esto, para eso nos acompaña en CNT Chile el creador de este libro, Elis Leiva. Gracias por estar junto a nosotros. Hola Viviana, gracias a ti. Bueno, estábamos revisando, conversando un poco todo lo que es esta producción que ustedes hacen como editorial, que no tan solo se queda en los libros, sino también en juegos, pero en particular, comencemos por hablar de este, que es Chile en viñetas para niños, que reúne una serie de historias y que lo que busca, me imagino, por cierto, es incentivar la lectura, pero también hablarnos un poco de las temáticas de los niños de hoy en día, de, por ejemplo, lo que significa ir de vacaciones, la relación con los amigos, y por qué en este formato cómic. Bueno, mira, hace un par de años he estado participando en algunas ferias de historietas, de cómic, y era recurrente el que llegaban los papás a preguntarnos qué de lo que tienen acá hay para niños. Ya. Y en general hay súper poco. ¿Ya? Nosotros estamos acostumbrados a que la historieta nacional que se realiza está pensada más en el público joven adulto, y nos dimos cuenta de que había un nicho importante y también estábamos dejando de lado a los futuros lectores. La idea era ver cómo podíamos cubrir esta necesidad de llenar este espacio, y creamos una especie de convocatoria en donde invitamos a un grupo de ilustradores, guionistas, dibujantes, coloristas, etcétera, a presentar historias que pudiesen hacerle sentido a los niños chilenos. Para eso creamos una convocatoria que fuese lo más abierta posible, con la única condición de que fuesen historias que tuvieran que ver con nuestra idiosincrasia, que pudiesen ser leídas por niños a partir de los 7 años aproximadamente, y que fuesen historias cortitas, para que finalmente en 4 páginas pudiesen completar la historia y no sentir que la lectura era fome, aburrida o se alargaba infinitamente. Exacto. ¿Y cuál fue la recepción de este libro, que yo entiendo que tenía algunos fines más bien benéficos? Pero la llegada, ¿cuáles son las impresiones que te dieron a ti? Sobre todo me imagino los papás, de cómo los niños se relacionaron con este libro. Claro, mira, en general la recepción ha sido buena por una parte, los ilustradores, los comiqueros, que se encontraban con que a veces querían hacer este tipo de iniciativas de dibujar para niños, pero no habían lugares donde hacerlo, por ejemplo. Luego, por el lado de los papás, una instancia para poder compartir y leer junto con ellos. Ya a veces sucede que querían leer historietas, pero lo único que tenían como a mano para niños, entre comillas, eran las cosas que venían de Estados Unidos, cómics de superhéroes, etcétera. Y acá se encontraron con cosas que podían compartir, que eran realidades que quizás vivieron ellos, que quizás pueden compartir con sus primos, con sus sobrinos, y en ese sentido ha llamado harto la atención. Cuando nosotros conversábamos también un poco fuera de cámara, hablábamos que finalmente las temáticas van variando de generación en generación, y es cosa de ver tal vez los dibujos animados, los monitos que uno veía, que son muy distintos tal vez a las que están viendo nuestros hijos o las generaciones más chicas, que en el fondo son otras las temáticas, es otro el lenguaje, es otro también la factura técnica, podríamos decir, los colores que se utilizan. En ese sentido, ese trabajo también busca un poco eso, de tener una cierta sintonía con los temas que le importan ahora a los niños y a los adolescentes. Sí, mira, como los autores en general somos jóvenes, estamos un poco más en sintonía en lo que los chicos están viendo, leyendo, gustando. Por tanto, se intentó que las historias estuvieran en sus códigos también. Eso implica, como dices tú, de repente hay algunas paletas de colores que los niños pueden ver en televisión, por ejemplo. Hay algunas cosas que están más al lado artístico, como por ejemplo algunas historias que se pintaron como si fuesen lápices de cera, o otros como si fuese con acuarela, no como si fuese, sino efectivamente en acuarela, pero contando la historia en el lenguaje de ellos. La idea es que se sintieran identificados, que no se complicaran mucho, pero tampoco tratándolos como si fuesen menos capaces. Ya, eso fue una preocupación también desde un principio, que uno puede ver actualmente las películas de animación de los grandes estudios, no son simples. Ya en general son historias que tienen 1, 2 o 3 lecturas que disfrutan los papás y los niños también, pero a distintos niveles. Sí, claro. Nosotros quisimos que en este caso fuese lo mismo, no que fuesen historias que trataran a los niños como inferiores, sino que cuando leyeran ahora y leyeran quizás en un año más, pudiesen rescatar cosas distintas. Que fuera también bien transversal en ese sentido. Sí. Y me imagino también que esto es una buena forma de ayudar a la creación nacional, sobre todo ha habido un boom interesante con respecto a los ilustradores,
y cómo han recibido ellos, los que han tenido la posibilidad en este libro mostrar sus capacidades tanto de contar historias como de ilustrarlas, que existe una editorial como la de ustedes que no tan solo se queda en este libro, también tú nos puedes comentar de las otras cosas que ustedes hacen. Claro. Bien, en general se ha agradecido harto porque al ser nosotros una editorial pequeña, independiente dicen algunos, yo creo que en realidad más dependiente que otra cosa, pero nos permite tomar decisiones que no necesariamente son comerciales, ¿ya? En ese sentido, no sabíamos si efectivamente era interesante para los niños o no comercialmente, pero sí creíamos que había una necesidad de hacerlo desde el punto de vista artístico y llenar un vacío. Pero también hay otros productos, como por ejemplo, me ha pasado que empecé a descubrir que en los productos que hacíamos hay harta mujeres involucradas y a veces se ven pocas mujeres participando. Ya, en Chile en Viñetas participaron, si no me equivoco, 5 o 6 mujeres como contadoras de historia, como dibujantes, incluso como coloristas. Otra de las cosas que hicimos anteriormente también, que es Cabraleza, también aquí una historia escrita por mujer, escrita por Daniela y dibujado por Diego, pero que cuenta una realidad de mujeres en Santiago actual, moderno, con sus problemas, necesidades de pareja, de trabajo, de familia, etcétera, y que se publicó primero por internet completamente, y aún así la gente va, lo compra, le gusta para compartir, por ejemplo. Ahora, esa es una temática ya más, podríamos decir, adulta. Claro, correcto. Ya, perfecto. Sí. Y de hecho en esa misma línea, después quizás también comercialmente no eran tan dramáticas, pero quisimos igual sacarlas porque creíamos que eran buenos productos. Hambre Prístina, de Melina, que cuenta historias de violencia de género. Ya acá vemos cómo las mujeres de alguna forma en nuestra sociedad son maltratadas desde lo verbal, cómo las tratamos en la familia, la violencia sexual, por ejemplo, etcétera. Pero cómo sacamos lecciones de eso, cómo vemos que nuestro país está cambiando o no está cambiando, ya que hay un tema de reflexión bien duro, bien firme, pero que es necesario contar también. En ese caso no estamos hablando de cómics o ilustración, sino que de frente a libros ya. No, efectivamente es cómic. De hecho, es buena la pregunta porque en general nosotros como sociedad tenemos considerado los cómics, la historieta, como si fuesen dos cosas, superhéroes o humor. Claro. Eso uno asocia con Dorito, por ejemplo, y Superman, para hacer el ejemplo como clásico. Pero en realidad la historieta puede contar cualquier historia, como lo hace el cine o lo hace la literatura. Y de hecho una frase de mi suegra que compró mi libro y lo quiso leer para apoyar. Después ella me dice, yo no sabía que la historieta podía sentir emociones distintas al humor, por ejemplo. Claro. Ya de que podía evocar cosas. Y eso fue súper importante para darnos cuenta de que hay una responsabilidad acá de las cosas que estamos contando, cómo las estamos contando, qué temáticas vamos a tomar, etcétera. ¿Ya? No sé, en el caso acá también del Señor Fantasma, historias de un muerto que lo mandan a la tierra de vuelta, que es un fantasma, pero que nos habla de nuestra materialidad desde su inmaterialidad. De ser un ser espectral a cómo nosotros vivimos el día a día de las cosas materiales tangibles y que a veces les damos más importancia que las relaciones, por ejemplo. Entonces hay distintas temáticas que se tocan que no son necesariamente humorísticas, a veces sí se tiñen, pero que son importantes de cubrir porque en un país en que, por ejemplo, nos cuesta mucho hacer cine, en que nos cuesta mucho hacer televisión en cuanto a series, por ejemplo, la historieta puede ser una súper buena forma para contar historias. Yo conozco creadores todo el tiempo que me dicen, mira, tengo una idea, tengo un proyecto, tengo algo que contar. Pero no todos podemos decir, ya, graba una película, graba una serie. Pero aquí sí puede haber una súper buena alternativa para ellos. Y también me imagino que el día de mañana es una buena alternativa para poder incorporar esto dentro de las temáticas más relacionadas con la educación, porque finalmente es atractivo a la vista, visualmente, la forma en que se exponen los temas, que es también algo que muchas veces se hace necesario cuando se critica que la forma y los métodos que se utilizan para enseñar distintos temas en nuestro país siguen siendo un poco arcaicas en algunos sentidos, un poco ya... que nos han logrado adaptar un poco también a las capacidades que tienen los niños de hoy en día. Sí, estamos actualmente en una sociedad en que somos súper visuales. Ahora estoy rodeado de pantallas, por ejemplo, y en el día a día estamos rodeados de estímulos de ese tipo, en el celular, en la tableta, en el computador, etcétera. Por tanto, yo valoro muchísimo el tema de los libros, me encanta la lectura en general, pero en este tipo de muestra artística en donde
el dibujo no es solamente, no acompaña solamente al texto. Por ejemplo, eso es la diferencia entre un libro ilustrado. Un libro ilustrado que puede ser un cuento... Te reafirma un poco el texto aquí. Claro, acá el texto y la ilustración conforman una unidad. Exacto. Que cuentan entre las dos cosas, ¿ya? A veces hay cosas que no son necesarias de escribir, sino que son solamente con el dibujo, con los ritmos, con los tiempos de las viñetas, se pueden contar cosas. Ahora, los chicos ahora están mucho más cercanos a ese tipo de cosas, de que a través de lo visual puedan conocer, por los videojuegos, por las series, por el cómic o el manga o el anime, etcétera. Y en ese sentido creo que también la educación podría tomar efectivamente cosas como esta, independiente que no tiene por qué ser todo educativo. Me explico. En un principio me preguntaban, oye Elis, pero el Chile Minita, las historias tienen que ser todas con moraleja. Claro. En realidad, si hay algunas que efectivamente, no sé, en el caso de una de Francisca que nos habla sobre cuidado animal y responsabilidad en la familia, nos sirve genial, pero también contar historias para divertirnos, anécdotas, contar sucesos del día a día, es totalmente válido. Sí, sí, yo no lo encasillaría, pero creo que es una buena herramienta para todo tipo de cosas. Perfecto. Bueno, Elis, te queremos agradecer haber estado junto a nosotros, habernos contado un poco más del trabajo que ustedes están realizando con esta serie, no tan solo de libros, sino que también hay que comentar que ustedes tienen juegos, así que sí, nosotros bien interesante. De hecho nacimos como una editorial de juegos, Chokudo, un juego de comida japonesa que tenemos actualmente, y bueno, dejarlos invitados a que si quieren conocer sobre nosotros puedan acercarse a tabularraza.cl, ahí pueden encontrar cómo se hizo cada una de estas cosas, dónde se pueden encontrar, participamos habitualmente en ferias, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, te agradecemos entonces haber estado juntos, y también ahí está la invitación que tú haces a todas las personas a conocer más a través de la página web. Que estén muy bien. Gracias, Diana. Vamos al corte, hacemos una pausa y ya volvemos con más.